Padre Juan, vives, un apóstol de la justicia que nunca temió al amor. Vives entre nosotros, Juan. Juan vive siempre en nosotros, no te irás. Vives entre nosotros, Juan. Que lo más importante del Padre Vives Zuría es que fue un profeta que se adelantó, como todo profeta, a su tiempo. En Venezuela, en los años 70, 80, donde insurge la figura del Padre Vives Zuría como un exponente de la defensa de los derechos humanos y del ecumenismo. En Venezuela no existía, digamos, una tradición en ese sentido. Y el Padre Vives Zuría asume ese compromiso, comienza a vincularse con hermanos de otras denominaciones religiosas dentro del cristianismo, presbiterianos, luteranos, etcétera, anglicanos. Y es el primero que conforma en su entorno una verdadera comunidad ecuménica. Eso fue en los años en que estamos hablando, 70, 80, hasta que él muere, en el año 2004, fue realmente una bandera que él mantuvo con un respeto y un amor a los miembros y hombres y mujeres de otras denominaciones religiosas con quien se vinculó. Él, cuando fundó Fundalatin, estuvo antes en Cáritas, en la misión de Cáritas, y seguidamente ante todas estas dictaduras y todo lo que vivía en nuestro continente de América Latina, junto con otros sacerdotes y laicos, deciden fundar la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, que precisamente era para apoyar a todas estas personas que necesitaban asilo, que necesitaban salvar su vida de una u otra manera de las dictaduras tanto de Chile, Argentina, todos los que les tocó vivir. Ahí estaba el Padre Juan Vives, siempre en la lucha por los derechos humanos, siempre en la lucha por apoyar a los más pobres. El Padre Vives Zuría, en la tradición de su vida, tuvo muchos hechos, muchas actividades. Fue coordinador nacional de Cáritas en Venezuela, fundó Fundalatin como un espacio de encuentro ecuménico y de lucha por los derechos humanos, que fue muy significativo en épocas donde los derechos humanos en Venezuela eran violados en nombre de una democracia y una libertad, como algo parecido a la democracia y la libertad que justifica las masacres de pueblos como Afganistán e Irak en manos de Bush, ¿no? Entonces el Padre Vives Zuría con Fundalatin y también con FEDEFAM, la Federación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, que a nivel internacional ha cubierto esa llaga, ese estigma de sociedades que hicieron desaparecer hombres y mujeres y de los que nunca más se ha sabido. Con el Padre Juan Vives hicimos varios audiovisuales que son muy importantes de petróleo y cambio, sobre la relación del petróleo. Por otro lado, también hicimos otro que fue muy importante, que tiene que ver con Despierta América, lo que tiene que ver con todo en 1992, en ocasión a lo que sería el descubrimiento de América en una dimensión histórica, viéndolo desde la teología de la liberación, viéndolo no desde la óptica del vencedor, sino de la óptica de lo que podríamos ser del vencido. Después todo pasó, hicimos un programa y una dimensión muy fuerte de la paz en Centroamérica, cuando estábamos toda esa línea tan fuerte de la guerra en Nicaragua. Juan Vives fue capaz de ir al entierro de Monseñor Romero, a quien tanto quiso. Y cuando estuvo ahí, en el entierro de Monseñor Romero también masacraron a la gente. Y él tuvo que estar en las extremas unciones de gente, una dimensión muy grande. Y el Padre Vives Zuría, además de los videos y del trabajo comunicacional, porque él era un comunicador popular, un comunicador social, un comunicador alternativo, porque rompía esquemas. Pero el Padre Vives Zuría fue espíritu, le aportó espiritualidad al proceso bolivariano. El Padre Vives Zuría no era un hombre de partido, pero sí era un hombre esencialmente político. Y los valores y criterios del Evangelio
que están inmersos en la Constitución, como en la Carta Universal de los Derechos Humanos, nos deben unir a todos, porque lo que está comprometido en Venezuela es su misma soberanía. El padre Juan Vives yo creo que tuvo una experiencia tan fuerte en el oriente del país venezolano, trabajando con las comunidades eclesiales de base en el Callao, que creo que de una u otra manera fueron dando un impulso a su vida. Y todo religioso tiene que tener una dimensión política, pero porque un gran político fue Jesús de Nazaret. Tuvo muy claro un rol político desde el punto de vista de la política con P mayúscula, de la lucha por el bien común. Y de hecho, ¿cuántos refugiados del cono sur, de Argentina, de Chile, de Paraguay, no vinieron hasta nuestro país gracias a la ayuda en parte del Padre Vives, de Cáritas Venezuela, cuando él la dirigió, de Fundalatin posteriormente? Él siempre estuvo muy claro en que el camino que había que recorrer con la iglesia o sin la iglesia era el camino de los pobres, el camino de las mayorías. Aquí tratamos de encontrar nuestro rol, ¿cuál es? No es ser los cristianos por el socialismo, no ser la iglesia, sea ecuménica, sea cristiana, sea protestante, católica, ser la iglesia popular. Nos han recargado las pilas de fe, de entusiasmo, de amor, de creer en esto que hay que salvar como sea. Porque si esto se perdiera, como dijimos, como el infierno de Dante, hay un letrero que dice: pierdan toda esperanza. Y lo grande que hay en Venezuela, y uno ve en todas partes, es la esperanza y la fuerza espiritual. Padre Juan Vives, un apóstol de la justicia que nunca temió al amor.